Y siguen hablando, por ejemplo. Se supone que tiene que salir como en vivo o algo así, ¿no? Sí. Aquí en esta página. Sí. Videos. Ya todo mi público conocedor me quiere ver y no estamos. No estamos conectados. No, si estuvieran compartiendo la imagen varios. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ya estamos en una transmisión más de El Rincón de INDECAP, entrevistas legales. Recuerden que todos los días martes tenemos este gran programa de entrevistas que está a cargo de mi querida Carolina Verde, que está aquí con nosotros. Mi querida Caro, como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Cristian Bernal, y bienvenidos a este nuevo capítulo del Rincón de INDECAP, entrevistas legales. Y bueno, es importante comentarles que también conduce este gran programa mi querida maestra Odette Muñoz. Viene un poquito retrasada. Yo estaré aquí sentada en su lugar unos minutitos y en cuanto llegue mi querida Odette, estará con ustedes compartiendo, como bien dice mi Caro, con el maestro Cristian Bernal Porras, juez del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y recuerden que también es docente de diversos cursos de capacitación continua aquí en INDECAP, y también es docente de la maestría que se imparte en Derecho Procesal Penal en INDECAC. Pues maestro, siempre va a ser un gusto recibirlo aquí en INDECAC. Muchísimas gracias y que esté ya en el programa de El Rincón de INDECAC, hoy con mi querida Caro y en un ratito mi querida Odette. Muchas gracias, maestra. Antes que nada, agradecer la invitación amable de Caro, quien me estuvo contactando. Estaba yo muy apenado porque precisamente en este horario regularmente voy a mi clase en la UNAM y no había podido, pero ya acabó el semestre, estamos por aquí y agradecerle mucho a la maestra Cristina por su generosidad de invitarme a ser docente, de estar aquí en el programa y siempre tenerme bastantes consideraciones y estoy muy agradecido y con mucho gusto estar aquí el día de hoy, que realmente he estado viendo los anteriores programas, ya después de que haya estado aquí Inti, que haya estado aquí Regino, el doctor Malagón, pues realmente ya como que esta silla le queda grande a uno, ¿no? Ya no es tan fácil, entonces he pensado ya no hablar de derecho, sino mejor contar chistes o alguna No. Si para algo lo trajimos, por supuesto que no. Me quiero estrenar en los monólogos para ver si la hago de estando pero, ahí como Franco Escamilla o algo así, yo podría hacerlo, ¿no? Porque ya hablar de derecho después de esos grandes es complicado. No, para nada. Déjenme platicarles. El maestro Cristian Bernal fue mi profesor de la Facultad de Derecho en varias materias y la verdad es que yo estoy muy agradecida que haya aceptado la invitación porque yo he aprendido muchísimo de él, la verdad. A los que no saben, les recuerdo que él fue la primera audiencia de juicio oral que se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México. Él formó parte de ese tribunal de enjuiciamiento. La verdad es que he tenido el gusto de tener algunas audiencias con él y la verdad es que siempre es muy grato entrar a una sala de audiencias con él porque uno nunca termina de aprender. Y por eso quise invitarlo, pero hay que compartir ese conocimiento, no tengo que ser tan envidiosa. Y por eso me gustaría preguntarle, maestro, usted ha sido juez de control y también tribunal de enjuiciamiento. ¿Qué le ha gustado más, ser juez de control o tribunal de enjuiciamiento? Fíjate que cada uno tiene sus complejidades, cada uno tiene sus problemas, algunos tienen, no digamos lo que sea llamarlo ventajas, sino algunos aspectos más cómodos. El aspecto del juez de control, yo creo que es lo que digamos, en lo que los compañeros decimos, tiene la papa caliente, ¿no? El asunto que estás ahorita sentado viendo la televisión, que pasó algo importante en algún lugar, y pasado mañana va a estar con el juez de control, ¿no? Y tiene ahí el tema de los medios, es muy mediático. Ya cuando llega, y es una presión, pues a veces para el juez bastante grande, pero también, y en el caso del tribunal de enjuiciamiento,
ya digamos que es la papa fría, ¿no? Ya es más tranquilo el asunto. Entonces, por esa parte, pues me gusta mucho estar en juicio, no estar en esa parte de la adrenalina, aunque también hay adrenalina acá, pero no como esa. Y el juez de control, pues es un juez que por excelencia trabaja prácticamente las 24 horas. Entonces, aunque no ocurre de esa forma siempre, es una posibilidad, ¿no? Que yo estuve yo fui del primer grupo de jueces que hubo en la Ciudad de México, que éramos 38 jueces de control y enjuiciamiento, donde también estaba el doctor Malagón, por cierto, y estábamos esos 38 jueces y estamos, digamos, organizando esta parte de lo que hoy es el sistema, y entonces en algún momento sí llegamos a llevar audiencias en la noche, en la madrugada, haciendo la mejor interpretación de los plazos o la que en ese momento consideramos que era la conveniente, pero también estuve en la unidad de gestión 12, bueno, acá era la 4, que es la de aprehensiones. Entonces yo me acuerdo que alguna vez 3, 4 de la mañana, pues te hablan por teléfono y que hay que ir a escuchar una orden de cateo que urge y entonces ahí vas, ¿no? A ver lo de la orden de cateo. Entonces esa parte sí es más desgastante del juez de control, ellos hacen guardias, la parte del tribunal de enjuiciamiento, ¿qué es lo que tiene? Pues son muchas horas, ¿no? Ayer anoche tuve una audiencia, digo anoche porque realmente pues una audiencia como a las 2 de la tarde y acabamos casi a las 10 de la noche, y escuche y uno ahí sentado y los abogados peleándose ahí con todo, porque ahí sí se van a dar con todo, porque finalmente pues ya es una fase terminal, digamos, de esa primera instancia. Y el juez de enjuiciamiento, por ejemplo, pues tenemos 24 horas para resolver emitiendo un fallo, y entonces hay que estudiarlo, ¿no? Hay que estudiarlo, analizarlo. Obviamente cada quien tiene alguna forma de trabajar. A mí en lo particular no tengo a alguien que me proyecte cómo voy a resolver. Quienes han estado conmigo y han entrado a audiencias saben que no leo el fallo porque no llevo un fallo hecho, es decir, en papel, sino básicamente yo ya tengo una estructura en mi cabeza de cómo voy a resolver y ocupo como referencia notas que tenga ahí. Entonces, esa elaboración de notas y demás, porque regularmente también me espero siempre hasta escuchar los alegatos de clausura. Digo, no es la regla, no es la regla, pero eh, digo, como ejemplo, la semana pasada, cosa que ya tenía rato que no me pasaba, estaba resolviendo un tema de un secuestro y el defensor, cosa que también sería muy bueno platicarla, el defensor no peleó nada de la prueba, ¿no? No peleó nada de la prueba. El defensor hizo un alegato de clausura muy bueno de 5 minutos y me dijo, por esto, esto y esto, eso no es un secuestro, eso es una extorsión. Y entonces me quedó así mucho en la cabeza esa parte. Cuando en la noche lo estoy reflexionando, estoy analizando las notas y digo, no, pues sí tiene razón, ¿no? Pero si me preguntas, pues te hablo que en la noche y ves que estoy a las 12, 1 de la mañana, a las 2 estudiando para resolver una situación que en esas 24 horas, ¿no? Entonces, hay ocasiones en que puede ser que toda la semana esté resolviendo algo y entonces, pues toda la semana casi no duermo, ¿no? Porque es muchas horas de estar llevando audiencia en el día y es muchas, y hay que estudiarle mucho. El juez de control lo que tiene es mucha preparación previa, ¿no? Porque, digo, eso también pasa en juicio, pero el juez de control a veces lo embosca, ¿no? Hay una emboscada ahí en la sala de audiencias, porque como finalmente el juez está obligado a atender lo que se le plantea, entonces obviamente de repente ya te vas a parar, pues que acabaste una audiencia y de repente levanta la mano al defensor y dice, le voy a promover un incidente de algo, ¿no? Y dices, Dios me agarre confesado porque no sé qué me va a plantear este señor y finalmente lo tienes que resolver ahí en el momento, ¿no? Entonces, obviamente digo, esto es común para las partes, pues más común con el juez de control, que de repente le avienten un disparo a quemarropa, ¿no? Que algo que te diga un defensor y vamos a resolverlo, ¿no? Ahí mismo. Perfecto. Fíjate que ahorita estaba comentando el maestro, yo tengo una duda, ahorita dijo el maestro, yo no llevo hecho el fallo ni nada porque lo traigo estructurado y además dijo el maestro Cristian, para todos los que ya se están sumando en redes sociales, muchísimas gracias. Estamos platicando vamos a entrar ya al tema directo, mi querida Caro, porque aquí ya te están esperando con las preguntas directas con el maestro Cristian Bernal Porras, juez de la Ciudad de México, en etapa de juicio va a ser la temática del día de hoy. Dijo, yo no llevo el fallo y además me espero a escuchar los alegatos. Entonces, cuando dicen, es que ya la traen hecha la sentencia, ¿sí o no aplica? No, yo creo que en la o no en todos los casos. en, Aquí no, estamos en la academia.
Yo no sé que estamos en la academia, digo, yo puedo hablar de primera mano de mi práctica, de lo que yo hago. Yo tengo un problema, y de hecho incluso en la academia, como dice, pasa aquí en el salón de clases, regularmente luego me dicen, oiga, no va a tener una presentación. A mí la verdad es que me cuesta mucho trabajo irme guiando a mí cuando me exigen una presentación para dar una clase, la verdad es que eventualmente la presentación paso a la tabla 1, se queda ahí el tema y ya de repente ya me fui por otro lado y demás. Sí abordo todos los temas, pero me cuesta mucho eso. Entonces a mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, llevar ya una decisión hecha, es decir, un fallo ya hecho, y tampoco dice que esté inventado, ¿no? Finalmente hay una estructura ya elaborada, pero yo creo que la mayoría de mis colegas, podría decirlo, porque ustedes, digamos, a tras bambalinas no se dan cuenta, ¿no? Pero hay veces que hay hasta decisiones que puedan ser de un pasillo, ¿no? Luego uno va convencido con algo y te encuentras algún compañero, oye, sabes que tengo una super duda con esto, tengo un asunto así, 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 ¿qué opinas, no? Entonces, de repente, de mi oficina a la sala de audiencias, ya algo cambió, algo varió, porque lo reflexioné, lo traes reflexionado, lo traes peloteando en la cabeza. Entonces, digo, cuando menos mi práctica es así, ¿no? Y o sea, que sí puede cambiar en el momento la resolución que usted ya llevaba estructurada. Es que ese proceso de decisión del juez es algo complejo, que no varía mucho de lo que probablemente a veces hagamos en la vida diaria, pero por ejemplo, yo tengo un asunto y entonces lo voy a resolver y entonces veo que tiene 3 o 4 alternativas de solución y todas en apariencia podrían ser correctas, ¿no? O sea, tengo que así como viene, otra que puede ser que realmente se acredite parcialmente la acción, otra que de plano me hace pensar que podríamos estar en un supuesto de una absolución, ¿no? Entonces, cuando hay asuntos que están, digamos, en el límite y son zona de duda, que a mí me gusta mucho ocupar el método del Doctor House, ¿no? Yo tengo a mi auxiliar, tengo incluso a algunos compañeros de servicio social y peloteamos ahí el asunto. Les digo, a ver, ¿qué opina esto? ¿Qué opinan de esto? ¿No? Los escucho, veo, reflexiono y eventualmente sí puede ser que de lo que habías pensado en la noche, cuando saliste de la audiencia y lo vas a resolver otro día, de repente tu decisión haya cambiado, ¿no? O sea, digo, finalmente es una decisión que ya la peloteaste horas y horas y horas de debate contigo mismo, debate con tu auxiliar, con quien, me acuerdo mucho de un episodio del Doctor House donde no quiere tener un equipo y empieza a preguntar al plomero, ¿no? O sea, hasta eso podría servir, ¿no? O sea, de que necesitas a alguien como que para agarrártelo y ver cómo suena lo que tú vas a resolver, ¿no? Entonces, sí puede ser que a veces, incluso en el alegato de clausura que haga el abogado, y me ha pasado, pues de repente cambie tu perspectiva y digas, esta parte yo no la había visto de esa manera, entonces la voy a acosar. Que sí puede, o sea, sí puede llegar a pasar. Bueno, creo que hay una maestra de él. Bienvenida, mi querida Odette. Muchísimas gracias, maestra Caro. Maestro Cristian, me da una disculpa por la tardanza, pero nos es muy grato tenerlo en el programa. Maestra Carolina, muchísimas gracias por la recepción y por dar inicio al programa sin mi presencia. La maestra Cristina siempre dando comodín en esas ausencias. Maestro Cristian, yo venía escuchando respecto de las dos preguntas que la maestra Carolina y la maestra Cristina le estaban haciendo respecto del alegato de clausura, en particular de las partes, que usted sí espera a dictar el fallo una vez que lo escucha. ¿Es una mala práctica de la autoridad judicial tener una resolución previa a escuchar el alegato de clausura? ¿O considera que debe ser lo correcto o que primeramente debe tenerse una sentencia para posteriormente tal vez modificar? O sea, no creo que sea una mala práctica. Yo creo que es altamente probable que cuando yo ya voy a escuchar el alegato de clausura, yo ya en ese momento, ya cuando menos en mi psique, ya sé lo que voy a resolver. ¿Cuándo es un buen alegato de clausura? Cuando lo escuchaste, lo analizaste y finalmente te hizo regresarte y decir, espérame, esta parte no la había considerado. Pero si finalmente si aún escuchando el alegato de clausura, lo que tú ya habías pensado, no ha mutado, no ha variado, porque finalmente no derrota tus argumentos que tú ya traes cuando menos en la cabeza lo que te está diciendo, tú ya la puedes tener en tu mente o como tú la quieras, ya la puedes tener hecha. Pero lo que hay que considerar es cuando el abogado realmente te hace un muy buen alegato de clausura. Y no muy bueno de extenso, no muy bueno, sino que realmente tocó un punto que tú dices,
espérame, es que tiene razón, ¿no? Que es lo que yo le comentaba. Entonces, puede ser, o sea, por ejemplo, hoy tuve un juicio, ¿no? Y prácticamente lo desahogué en su totalidad, yo puedo haber emitido un fallo. Difícilmente lo que me diga el abogado me va a hacer cambiar porque realmente no hay otra cosa que pueda yo considerar. Pero hay asuntos que son complejos. Y entonces, ¿pero qué pasaría si el abogado de repente me dice algo que yo no había considerado y que tendría razón? Entonces yo diría, espérame, porque sí lo tengo que reconsiderar esa parte que tú me estás diciendo. La verdad es que esa parte es compleja, la parte de la decisión judicial, la reflexión del juez. Obviamente cuando es un tribunal que son tres jueces, pues a veces tres cabezas, y a veces ahí nos peleamos, ¿no? Decimos, oye, yo veo esta parte, yo sí creo que esto es así y demás, el otro dice que no, pero entonces ya ahí finalmente se está dando el ejercicio de un debate que tú puedes tener para resolver. Pero yo creo que sí puedes tener, contestando la pregunta de forma concreta, sí puedes tú ya haber pensado una decisión, sí, porque finalmente tú ya viste toda la prueba, ya escuchaste el hecho, ya escuchaste la clasificación jurídica, no hay una variante, y el defensor pues tampoco te dice algo que pudiera, o el asesor, o el fiscal, algo que te llevara, pues muy probablemente a veces digo, denme una hora y lo resuelvo, ¿no? Nada más para incorporar lo que me están diciendo. Pero cuando hay no un buen, sino más bien si hay un punto que analizar, que te dice, espérame, mejor puede ser que sí lo cambies, ¿no? Yo creo que en muchos casos sí puedes tú ya que agotaste la prueba, ya escuchaste las declaraciones, ya tienes todo, pues sin problema, acaban de hacer alegato, digo, nada, lo resuelvo, ¿no? Porque esto que me está diciendo, pues no me va a cambiar, o sea, no me está haciendo cambiar perspectiva, y yo ya analicé, porque también aquí hay una parte importante. Se ha criticado, hemos criticado, yo escucho continuamente críticas en relación a la existencia o no de los alegatos. Si me lo preguntaras, porque además es un programa, digamos, más informal, yo creo que el alegato de apertura sirve poco o casi nada, ¿no? O sea, para mí el alegato de apertura pues prácticamente, si lo analizamos, incluso desde la estructura de la audiencia de juicio, en esa estructura el juez hace lectura de la acusación, que es el hecho y la clasificación jurídica, cuando menos. El juez sabe cuáles son los medios admitidos por el juez de control. Eso el juez ya lo sabe porque finalmente está a su alcance, ¿no? Que probablemente lo haya estudiado el juez en ese momento no es importante porque finalmente es una expectativa de que se van a desahogar. Pero, entonces los alegatos de apertura, pues poco o nada me va a dar de información que yo ya no conozca, porque la conozco porque yo tengo el auto de apertura. Entonces el alegato de apertura no tiene mucha trascendencia, pero en donde yo creo que sí el alegato es el que puede en un momento dado sí cambiar o transformar una decisión, puede ser el de clausura. Creo que ese es el alegato que realmente importaría, y no para que seamos choreros largos y demás, sino para que obviamente ya a esas alturas del partido creo que ya la mayoría de los abogados saben quién es el que está recibiendo el mensaje, que es un juez, que no es un jurado, qué tipo de argumentación tengo que hacer con un juez, qué es lo que le tengo que decir al juez, cuáles son los aspectos, que regularmente pues es lo que parte de la teoría del caso, ¿no? El abogado tiene que tener muy claro, a ver, dónde están las debilidades, está en el hecho, está en la teoría probatoria, está en la teoría jurídica, que por cierto, pues la parte de la teoría jurídica ya ahora ya no se habla de eso, ¿no? Que eso debería ser muy bueno aquí proponerse a la maestra Cris, que hagamos, probablemente ya nos hace falta unos buenos cursos de teoría del delito, porque pues ahora todo el mundo estamos impactados con las técnicas de litigación, estamos con el tema de la prueba, que es muy importante, porque pues, de hecho la mayor parte del juicio versa acerca de la prueba, pero en algún momento ya se nos olvidó la parte de la teoría del delito. Y precisamente lo que yo le comentaba a esta Caro, es que ese alegato que me hizo cambiar de opinión, y agradó que venía acusado por un delito de una extorsión y un secuestro, y quité el secuestro porque de plano, ya cuando me lo explicó de esa forma, le dije, no, esto no funciona así, tiene razón, el secuestro no se da la extorsión. Entonces, el abogado único que hizo fue hablar de teoría del delito. O sea, es un abogado que sabe teoría del delito. Y yo creo que a veces, yo creo que hoy por hoy, pues tenemos muchos abogados, operadores, no quiero centrarlo en defensores, asesores, ministerios públicos, incluso jueces, que saben mucho del sistema,
y eso sí lo diría el doctor Malagón, ¿no? A ver, regrésense y vamos a hablar de teoría del delito, ¿no? Porque creo que eso es algo que poco casi nada se usa. Si vamos a cualquier sede judicial, en cualquier estado o en la ciudad, y escuchamos un juicio y escuchamos alegatos, hagan una anotación, digan cuántos abogados abordaron la parte de teoría del delito, ¿no? ¿Cuántos se sentaron ahí a hablar de teoría del delito? ¿Cuántos invocaron alguna tipicidad o cuántos abocaron alguna inculpabilidad o alguna causa de justificación? ¿Cuántos se metieron a eso? Prácticamente nadie. De hecho, el debate regularmente es acerca de la prueba, ¿no? Claro, justamente yo había escuchado ciertos juzgadores que dicen que los alegatos de clausura hay algunos que sí funcionan y otros que no. Y me gustaría preguntarle, para usted, ¿cuál sería un buen alegato de clausura? ¿Por qué? Porque muchas veces dicen que la defensa, la fiscalía o la asesoría jurídica únicamente dice, la víctima vino y declaró esto. El testigo 1, el perito esto, refirió lo siguiente. Pues prácticamente están reiterando la información que el juez ya percibió a través de sus sentidos, ¿no? Entonces, ¿cómo será un buen alegato de clausura que sí sea funcional para el juzgador? Es que yo creo que ahí no puedes tú establecerlo como una regla, sino tendría que ser principio casuístico, pero la otra, si quisiéramos crear reglas, que obviamente sería un tema bastante amplio de analizar, es que obviamente la gente del Ministerio Público es el que todo el juicio se, se, se dedicó a exponer, porque él tiene la obligación de hacerlo, de agotar los aspectos de la teoría del hecho, la teoría probatoria, la teoría jurídica. Entonces, por eso, si el fiscal cuando llega al alegato de clausura retoma todo, es porque finalmente su trabajo fue ese, traer a este, y ya el hecho que ya estaba señalado no puede mutarse, que eso ya nos queda claro, y tenemos por otro lado la parte jurídica, ¿no? Y entonces va a decir, eso actualiza típicamente esto y no hay causas de justificación ni culpabilidad, y se acabó, ¿no? Porque el fiscal finalmente su trabajo lo estuvo haciendo, y por eso sus alegatos sí es muy dado o es dable, que retome. Muy probablemente donde podremos analizar la calidad de un alegato del fiscal no es en la primera intervención, sería en la última, que sería en la segunda, en el segundo momento cuando le contesta al defensor. Pero en la parte del defensor, es que el defensor desde la etapa intermedia o desde que tomó el asunto en el juicio, el defensor tuvo que haberse planteado qué es lo que voy a hacer con este asunto. ¿Qué voy a hacer con el asunto? No voy a hacer nada, porque el fiscal no va a aprobar, ¿no? Que pensemos que es así, ¿no? Dice, voy a ser completamente pasivo, prácticamente me puedo ir a dormir a la sala de audiencias y el fiscal no lo va a poder probar. Ya de repente se va a parar el juez y va a decir que es una absolutoria. Yo salgo, grabo un TikTok y digo que otra libertad más, ¿no? Por mi esfuerzo, ¿no? Bueno, esa puede ser una estructura, ¿no? Pasivo, ¿no? La otra es que diga, voy a debilitar el planteamiento de la prueba de la fiscalía, ¿no? Y entonces ahí sí su alegato tendría que ser, señoría, sí vienes testigos, pero como yo lo demostré esto, ¿no? La parte probatoria, ¿no? Entonces ahí ya que estamos hablando de que tu alegato depende de cuál fue la actitud que tú tomaste, ¿no? Porque si la actitud fue la primera, de no voy a hacer nada porque hay va a haber insuficiencia, esto en el ámbito de la prueba, entonces el defensor simplemente va a decir una palabra. Mi alegato es que no, el fiscal no probó, ¿no? O sea, muy probablemente sea su alegato y va a ser un buen alegato en tanto que sí encuentra correspondencia con lo que realmente pasó en el juicio. En el otro caso tendrá que estructurarlo en base a esa postura que él planteó. Pero si fue un defensor que tuvo una actitud propositiva en relación a que quiso llevar al juez no a una parte de insuficiencia probatoria, que sería el primer caso, de deficiencia probatoria, que sería el segundo caso, sino en su caso llevarlo a la zona de duda razonable, ¿no? La duda razonable porque finalmente le recreó dos hipótesis igualmente plausibles y entonces lleva al juez a la zona de duda y entonces ahí el alegato tendría que ser, y aquí por eso es que hay que hablar de la teoría del caso. Ahí el defensor se tiene que centrar en la parte probatoria. Lo que estamos hablando aquí es por aspecto probatorio, ¿no? Porque puede ser que un alegato pueda partir también de la teoría fáctica, ¿no? Desde la formulación de imputación, yo me percato que la gente del Ministerio Público tuvo deficiencias en cuanto al establecimiento de los aspectos circunstanciales, ya sea de tiempo, de modo, de lugar. Mi alegato tendrá que ser y decir, hubo indefensión, no hubo acceso no hubo publicidad en este juicio porque no se permitió acceso al representado, porque finalmente el hecho no está bien constituido. ¿De qué se iba a defender este señor? ¿No? Ese es otro alegato.
Los otros alegatos son probatorios. Señoría, hay dos versiones igualmente plausibles y usted dice la ley que ante la duda usted tendría que absolver. Señor juez, hay deficiencia en la prueba, como lo demostré con la refutación que yo hice respecto de los órganos de prueba. Señor juez, hay insuficiencia. Yo por eso no hice nada en el juicio, porque yo sabía que había insuficiencia. El primer aspecto es en la teoría fáctica, ¿no? No está bien constituido el hecho y eso tú ya te diste cuenta desde la formulación de imputación, ¿no? El hecho simplemente no estaba debidamente circunstanciado. Cuando yo llego a juicio, le digo al juez, oiga, ¿quién se puede defender de eso, no? Por ejemplo, ¿no? Y la otra parte, que sean los alegatos, a ver, sí está muy bien que se probó el hecho y demás, pero vamos a acreditar, estamos en presencia de una causa de justificación, hay una tipicidad, los elementos subjetivos, que sea una parte. Entonces, un alegato bien hecho, pues depende de qué fue lo que tú te visualizaste. Es que el procedimiento es muy estratégico. O sea, requiere estrategia, requiere que previamente, o sea, desde la intermedia, a ver qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que trae el fiscal? Ya cerró, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a decir, vamos a irnos a pegarle a un aspecto de la constitución del hecho, vamos a ir a pegar a la suficiencia probatoria, deficiencia probatoria, vamos a crear dos versiones para que sea una duda razonable al estar acreditadas ambas, o nos vamos a ir a aspectos de teoría del delito, ¿no? Entonces ahí habría que diseñar cuál es el alegato. Por eso digo que es muy casuístico y más bien tendría que ser según el caso y la postura que yo tomé durante el juicio, porque finalmente cuando yo llego al alegato de clausura, pues yo ya recojo lo que yo sembré, ¿no? Maestro Cristian, y respecto de este momento procesal, precisamente en el alegato de clausura, ¿qué opinión tiene respecto de la reclasificación jurídica? Bueno, la parte de la reclasificación, o sea, primero lo que está en la ley, ¿no? ¿Qué dice la ley? Que hasta los alegatos de clausura el agente del Ministerio Público puede llevar a cabo una reclasificación y en este caso le dice que le da el plazo por el cual se puede suspender el juicio a la defensa, que son 10 días. Aquí hay una primera interrogante, si es de opinión. Si el hecho, si el hecho no ha mutado, porque ya comentamos todos aquí, que el hecho no muta desde la formulación de imputación, yo no entendería por qué razón le tendrías que dar 10 días para que ofrezca prueba, ¿no? Pues, sin embargo, el legislador dijo, dale 10 días para que en su caso pueda ofrecer prueba. Creo que ahí hay una parte de dimensiones. Me cuesta mucho trabajo a mí entender un caso en el cual finalmente que aquí hay un tema, yo siempre les digo, no se defiendan, o sea, cuando ustedes conozcan un hecho, así se los diré a mis alumnos en clase, ustedes tienen conocimiento de que lo están investigando por un hecho, ya formuló imputación, no solamente se queden con la idea de la teoría jurídica que ya está plasmada en esas etapas tempranas, piensen ustedes ese hecho realmente que podría actualizar. ¿No? Porque yo durante todo el proceso me defendía del hecho, no me defendía tanto de la clasificación jurídica. Pero bueno, se les dan esos 10 días. Ahora, esa clasificación jurídica la puede, hasta ese momento, variar el agente del Ministerio Público, que también me cuesta mucho trabajo pensar en qué casos el agente del Ministerio Público, partiendo del hecho de que el hecho no puede variarse o mutarse, y entendiendo hecho por aspectos circunstanciales de tiempo, modo, lugar y la participación que se tuvo al acusado conforme al 311, como que en qué casos podría reclasificar, sin embargo pasa, ¿no? Y entonces aquí pasa y hay un fenómeno que puede ser que la prueba fue insuficiente para probar todas las posibilidades, los aspectos que constituyen el hecho propuesto, sin embargo, de lo que se logró probar, puede probar un hecho diverso. Ejemplo, un feminicidio en grado de tentativa respecto a una violencia familiar, ¿no? Eventualmente puede haber zonas en donde podrían coincidir y entonces hay un aspecto que ya no pasó como pasó como que no llegamos ahí y no probé una proposición, porque finalmente, ¿cómo constituyes tú la tentativa? La intencionalidad del sujeto de privar de la vida y la causa ajena, ¿no? Y bueno, ahí le agregamos la parte de si es un feminicidio, pues la perspectiva de género y la calidad del sujeto pasivo. Pero ese mismo hecho bien podría en algún momento dado pasar a ser un aspecto de violencia familiar, ¿no? Y entonces, ¿por qué razón viene como una y por qué razón podría ese mismo hecho constituir el otro y por qué razón no se clasificó así desde el principio si finalmente el hecho
resulta inmutable, ¿no? Si no puede mutarse. Sin embargo, la ley permite que ahí haya una clasificación que cuesta trabajo imaginárselo si el hecho se tiene por probado, ¿no? Porque finalmente el hecho tendría que probarse en su totalidad como se planteó desde la etapa inicial. Ahora, la restricción que hay por parte de la ley de amparo es que el juzgador lo haga de motu propio. Lo único que permitiría, en todo caso, sería una variación en grado, pero en grado no dice de qué, ¿no? ¿Y qué vamos a entender por grado? Y entonces ahí hay una zona en donde hay distintas interpretaciones de hasta dónde el juez puede a motu propio llevar a cabo una reclasificación. Fíjate que de ese tema este viernes, eso es algo que los abogados siempre tenemos que hacer los viernes, los que estamos ahí en el WhatsApp, siempre los viernes de tesis, ¿no? A ver con qué nos sorprenden. Yo así viernes sorpréndeme con una buena tesis de los colegiados, a ver qué nos dicen. Digo, hay unas muy buenas, otras que obviamente pues, no compartimos. Pero este viernes salió una precisamente de la reclasificación, que es una tesis que la han estado señalando que podría no sobrevivir porque habla en específico la reclasificación, que esa sí la puede hacer el juez de control. O sea, el tribunal de enjuiciamiento en juicio no podría, por regla, reclasificar a motu propio. Es más, de hecho, ni siquiera podría decirles a las partes, les sugiero, o muy probablemente estoy viendo de esta forma. Eso no lo podría hacer el juez de enjuiciamiento. El juez de enjuiciamiento en un mundo ideal, conforme a una interpretación sistemática de la ley de amparo, tendría que decir, me veniste a plantear un feminicidio en grado de tentativa y realmente lo que hay aquí es una violencia familiar. Lo que te dice ahí es que absuelvas, ¿no? Porque no podrías tú reclasificar, porque no es una variación en grado, básicamente son dos figuras típicas distintas. Entonces, estrictamente tendría que absolver el juez, a diferencia de lo que pueda hacer el juez de control. El juez de control puede reclasificar libremente, y antes, al principio del sistema, decían solamente que le beneficie, pues eso no es cierto, ¿no? Pues reclasificas para lo que realmente el juez considera que está acreditado. Y lo que dice la tesis del viernes, que yo también creo que no va a subsistir mucho, es que el juez no le tendría que dar vista a las partes en relación a esta reclasificación, sino simplemente hacerlo al ser una facultad, ¿no? Que es lo que nos dice. La mayoría de los jueces lo que hacen es, ya escuchó el hecho y se está planteando una clasificación y sugerirles a las partes, a ver, háganse cargo de esta otra figura típica, ¿no? Para que haya debate y en todo caso se puedan defender. Esa es mi opinión. Mi opinión es muy difícil que pueda una reclasificación en juicio si somos estrictos en cuanto a que el hecho no pudiera mutarse, como tú podrías actualizar otra clasificación jurídica. La única forma es que no acrediten en su totalidad el hecho, pero ahí también es cuestionable, como diría la maestra Cristina, aquí desde la cátedra, lo podemos debatir, ¿no? Lo podemos debatir. A ver, me acreditaste a medias tu hecho, pero esa medias que me acreditaste da para esto, entonces vamos a reclasificarlo. Y entonces el defensor puede decir, oiga, pues usted ahí ya me está componiendo el asunto y eso ya es otro hecho, ¿no? Ese no es el hecho por el cual yo me vine a defender. Yo me establecí como meta que iba a desvirtuar el hecho y ese hecho ya no está, y usted ahora sí que digamos que para lo que le alcanzó fue lo otro, pues usted ahora ya me mete el otro, ¿no? Y entonces ahí hay quienes no les gusta, ¿no? Claro, yo le hago esta pregunta por el magnífico alegato que mencionó, que hizo el abogado respecto de que para él no había un secuestro, sino una extorsión. Pero es el Ministerio Público que en todo caso debió haber hecho esa petición. ¿En mi caso? No, en el caso del defensor. Es el caso que expuso. Es el Ministerio Público quien debió haber hecho esa reclasificación. Bueno, yo no reclasifiqué nada porque sí venía la acusación por los dos, venía extorsión y secuestro, venían ¿no? ambos delitos. Entonces, sí, que realmente digo, en temas de prácticas de las fiscalías, por ejemplo, si vas a plantear un secuestro express para extorsión, pues también acusa la extorsión por una situación de estas, ¿no? Digo, si fuera, lo ves desde la óptica estratégica del Ministerio Público, no sé si lo está asesorando, pero pues yo me parece muy de sentido común, ¿no? Si no da el secuestro, no tienes por qué preocuparte por una reclasificación futura, pues ya finalmente está la otra figura, ¿no? Que es la extorsión o incluso el robo, ¿no? Que ahí es donde el Ministerio Público tendría que blindarse. El problema con las reclasificaciones a veces es que muchas instituciones parten del hecho de pensar que si tú haces una reclasificación como Ministerio Público, la solicitas y demás, es corrupto, y no es cierto, ¿no? O sea, yo a veces
pues veo, oiga, pues es que realmente esto no es eso, ¿no? Yo lo veo. Es que no puedo clasificar porque si no piensan que yo ya estoy en un tema de corrupción. Y digo, pues es que no es que sea corrupción, es que lee eso que tú traes y eso ni de chiste es lo que tú estás diciendo, ¿no? De hecho, suena más a corrupción mencionar un delito que sabe perfectamente que en la carpeta, con la carpeta no se va a sustentar ni con la información desahogada en juicio. Me parece que señalar y no ser más ético suena más a corrupción que darse a fuerza, amarrar un tipo penal que de plano no da. Que yo sí he sabido, visto, informado, que por ejemplo, hay jueces de control que les hacen planteamientos en un sentido, incluso que dicen, este hecho no es eso, y mejor te lo regreso, no vinculo, porque si no fomento más la impunidad, porque eso no lo vas a poder sostener allá, ¿no? Sí, o sea es más certero eso, ¿sabes que no te vinculo? Te lo regreso, porque eso que me estás trayendo no es así, y no da para lo que tú estás diciendo, a que si fuese, lo vinculo así, ya que el de enjuiciamiento, eso es un problema, porque ya dejaste pasar, y entonces después se puede dar un fenómeno de que parezca impunidad, porque llega con el tribunal y dice, pues eso no es lo que está ahí, ¿no? O sea, que creo que es la práctica que se dice ahí, sí. Pero hay ministerios públicos que se dan cuenta y dicen, oiga, mis caminos esto no me alcanza, ¿no? O cuando se sale el absoluto, dices que yo ya sabía, pero yo ya no podía hacer nada porque se piensa mal de mí, ¿no? Y claro. Y ese es el problema de partir de la desconfianza, ¿no? Hay que analizarlo de manera correcta. Y es un tema complejo esa parte de la reclasificación, interesante, y bueno, pues esa es mi opinión, ¿no? Sí, la parte mediática resulta impactante para la fiscalía, pero también para la autoridad judicial. Me parece un poquito de que a veces los ministerios públicos tienden a clasificar erróneamente, pero por un tema de presión mediática o social o otro tipo de presión. ¿Cómo lo visualizan los jueces cuando reciben o se siente esta presión que también está impactando en la autoridad judicial? O sea, a ver, el juez de control va a resolver un asunto. Tribunal de enjuiciamiento, el tribunal de enjuiciamiento está resolviendo un aspecto mediático o con presión social. Hay un libro muy bueno que se llama Juicios Paralelos. Yo creo que ese tema de la parte mediática ha sido de las cosas, digo, yo en lo personal, eventualmente no abro mi Twitter porque me ponen de cosas, ¿no? Por algún otro asunto que yo he tenido, pero yo creo que lo mejor que puedes hacer es en ese caso no hacer nada, porque si tú te pones a resolver, a ver qué dicen los de un lado y qué dicen los del otro lado, eso no es lo que se merece la sociedad, ¿no? Claro. Estamos todos de acuerdo, ni de andar dando gusto, ¿no? Porque un juez de esa forma no es no es lo que la sociedad se merece, porque yo no quisiera pensar que yo me meta en un lío y que alguien diga, el juez se metió en un lío, lo van a enjuiciar. Entonces un colega diga, es que si lo dejamos ir porque Cristian vive en un lugar fijo, Cristian no representa un riesgo a la víctima, dices, pero es mediático, lo dejo en prisión, pues yo no creo que un gobernado se merezca esa situación, claro. ¿No? Porque podríamos ser cualquiera, ¿no? O sea, yo a veces cuando incrementaban el catálogo de la prisión preventiva, yo vi algunos ministerios públicos felices, ¿no? Ya es más fácil llevar audiencias porque ya incrementaron el catálogo de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Todos felices. Y yo les dije, es que no lo veas como que es tu trabajo, velo como que tú eres una persona que vive bajo las reglas que se están creando. Y esa persona de prisión preventiva puede ser tu familiar, tu primo, tu tío y demás. O sea, no te puedes tú ver como ajeno a la sociedad y ver en dónde estás viviendo. Entonces, si tú no te visualizas que tú puedes ser el que está ahí sentado de ese lado, porque finalmente nadie está exento, digo, esperemos, tocamos madera, de estar de ese lado, si tú no te visualizas que tú puedas ser esa persona, o puede ser tu hermano o alguien así que tenga un lío y que digan, como es el hermano del juez y es mediático el asunto, déjenlo en prisión, ¿no? Pues eso no es lo que la sociedad requiere a la autoridad judicial. Yo, no, pues sí que no veo la tele, pero pues tampoco me pongo a ver las noticias de aquí, regularmente no tengo tiempo, pero pues prefiero en algún momento dado mantenerme ajeno a esa parte
y más bien centrarme en lo que tengo que resolver, pero pues no, no debe ser que el juez esté pensando en darles gusto a uno o darles gusto a otro, porque ahora que vino el doctor Regine, que le gusta mucho la parte histórica y demás, y que habló del punitivismo, estaba pensando, ¿no? Imagínate la cacería de brujas o las brujas, ¿no? Entonces, si tú das caso a la muchedumbre o así a grupo de personas gritando, entonces, ¿a qué vamos a llegar? Digo, sí he tenido algunas, en lo personal, algunas, no afectaciones, porque yo creo que cuando uno acepta tener un trabajo como el que tengo, igual que el que acepta ser defensor, sabe que estás expuesto a varias cosas. Sí, yo estaba el sábado, no sé qué estaba viendo, y alguien me manda un Twitter donde me sacaron en un lugar ahí, en una lona grande, ¿no? Y ni siquiera sé por qué asunto sea, y qué bueno que no lo sé qué asunto es, donde decían que yo había hecho no sé qué. Pues mira, qué bueno que no lo vi, y finalmente creo que yo sigo resolviendo en base a lo que yo veo, en base a lo que se analiza, porque la sociedad no se merece un juez cobarde, ¿no? Creo que ese es esa parte. Y además algo que he aprendido, porque yo antes era defensor, eh, hay unos artículos que alguna vez leí, que hay asuntos como de la semana, ¿no? Hay asuntos de la semana. Esta semana hay un asunto mediático, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, realmente la parte de los juzgadores no han dado entrevistas de sus asuntos. Regularmente es preferible conservar. Yo creo que esta parte en donde los medios de comunicación, la mayoría, salvaguardan la identidad del juez que está resolviendo determinado asunto. Y digo, eso es lo que me permite, por ejemplo, estar aquí sentado y muchos no saben qué asuntos he resuelto, ¿no? Claro. Y eso es lo que a mí me permite, pues, ir con mi hijo el fin de semana, salir con mi familia, y demás, porque esa parte de salvaguardarte, pero además esa parte de salvaguardar la identidad del juez, es precisamente que permite que se tomen decisiones que a veces no tienen que ser las más populares, ¿no? O sea, eso es algo, para mí esa es una parte importante, ¿no? Que mis vecinos no sepan en qué asuntos ando, ¿no? Exacto. Maestro, hace un momento hablaba sobre la perspectiva de género y a mí me llama mucho la atención porque pareciera que muchas veces en juicio, en el alegato de apertura, piden que se aplique perspectiva de género como si ya fuera la sal y la pimienta del asunto, ¿no? Pero realmente en su experiencia, ¿le ha tocado alguna línea de interrogatorio, de contrainterrogatorio para acreditar esa calidad a lo mejor de la persona que es vulnerable y por qué se encuentra a lo mejor en una de, sí, claro, en una situación en desventaja frente a la otra parte por la cual usted tenga que aplicar perspectiva de género o nada más se pide así? Bueno, ese es un tema complejo que nos daría aquí como para estar 3 o 4 horas sin problema. Es más, hacemos un curso y ahorita vamos Conste, ya se comprometió. porque sí los hay. Eh, lo primero que hay que decir es la perspectiva de género, no solamente son las mujeres, ¿no? La perspectiva de género es mucho más amplia. A mí siempre me gusta decir, no, si yo tengo a mi hijo y le digo, y se pone a llorar, y le digo, no llores porque solo las mujeres lloran. Por ejemplo, hay violencia de género, pero no contra las mujeres, contra mi hijo, porque yo estoy diciendo que por el hecho de ser hombre no tiene derecho a llorar, de expresar sus sentimientos o de sentirse mal. Ese es un primer aspecto. Sin embargo, el Estado mexicano, cosa que también es una realidad, producto de nuestra cultura, que ya lo decía Regino aquí, que hay entre las cosas que le han hecho daño a la sociedad, pues es el cristianismo, por ejemplo, que así lo dijo, porque él decía que nacíamos culpables, ¿no? del pecado original. Pues también hay un papel de las mujeres muy establecido en esa parte, en donde ese papel que se le dio a las mujeres a partir de la imposición de la ideología, de la ideología judeo-cristiana, que antes no existía, porque antes había lo que comentábamos en el digo, antes había diosas mujeres, los latinoamericanos, las culturas latinoamericanas tenían deidades mujeres, de repente eso desapareció y la mujer pasó a ser, a estar en un estado secundario, y entonces esa parte impacta en nuestra cultura. Entonces nosotros partimos del hecho de afirmar que ser mujer en México se debe de presumir que estás en una circunstancia de vulnerabilidad. Por eso es que nosotros ubicamos al tema de las mujeres dentro de las categorías sospechosas. Entonces, esta parte de las categorías sospechosas es que tú dices, yo tengo una mujer ahí sentada
y entonces yo sospecho que está en una circunstancia de vulnerabilidad. Ya de por sí hay una presunción que me parece que está en la Ley General de Víctimas, ¿no? Ser mujer aquí estás en una circunstancia de vulnerabilidad. Y entonces, lo que hay un error es pensar que la perspectiva de género surge al momento de tomar la decisión, es decir, el fallo que hace rato platicábamos, y no es cierto. La perspectiva de género tiene que surgir a partir de que la autoridad tiene el primer contacto con una persona de la cual tú la ubicas dentro de una categoría sospechosa que puede ser un niño, o en este caso que hablamos de la perspectiva de género, hablando del caso de las mujeres que se presume. Ahora, tú lo que tendrías obligación como regla de trato procesal es verificar si existe alguna circunstancia de vulnerabilidad, o más bien de esa vulnerabilidad que le impidan acceder en igualdad de condiciones, que pueden ser o aspectos bastante complejos o muy sencillos. Por ejemplo, si una señora que es víctima de un delito me dice, oiga, ¿está usted poniendo la audiencia a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana? ¿Y qué cree? Yo tengo a mi hijo chiquito y pues yo lo cuido, ¿no? Entonces tú digas, aquí la ley es pareja para todos, ¿no? Aquí usted tiene que estar a las 9, me vale, no hágale como quiera con su hijo, ¿no? Por ejemplo, ahí tú no estás ocupando una parte de perspectiva de género cuando hay una circunstancia vulnerante que a partir de un estereotipo, ¿quién, ¿quiénes cuidan a los niños? Las En el mujeres. estereotipo, las mujeres, ¿no? Las mujeres cuidan a los niños. Y entonces, porque de hecho los papás decimos, te voy a ayudar con el niño, ¿no? Pues como si no fuera tuyo, ¿no? O sea, gracias por ayudarme, pero pues también es tu bronca, ¿no? Digo, a mí ya me lo hacen al revés, ahora me dice mi mujer, ¿Te ayudo? ahora te ayudo con el niño, ¿no? Y le digo, no, espérame, pues aquí ya es bronca de los dos, ¿no? Pero por ejemplo, esa es una expresión que existe, ¿no? Y entonces hay un estereotipo y que es una realidad. Nacen los niños y es responsabilidad de la señora, ¿no? Y el papá, si se acomide a hacer algo, pues es un buen hombre, ¿no? No es obligación, es una ayuda, ¿no? Bueno, pues esos estereotipos, pues, por ejemplo, ahí en ese caso que te está diciendo, esta señora que no puede llevar la audiencia, perspectiva de género, cambio el horario y se la pongo en la hora, a ver, señora, ¿usted a qué hora puede venir a la audiencia, no? Porque o sea, ¿cuál es el esfuerzo que hace una mujer para ir a una audiencia respecto del que pueda hacer un hombre, ¿no? Y todos los que tenemos, que aquí los tres tenemos hijos, sabemos que cuando vamos a salir en la mañana, pues, la pañalera, la leche, tres cambios de ropa y demás. Y entonces, si vas a salir tú con la mujer, con el niño, tiene que hacer todo eso y se va a tardar 2 horas probablemente. Ahí me dicen, Cristian, nos vemos en tal lugar. 10 minutos después ya me bañé, ya me vestí, ya estoy arriba del coche, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo esa obligación. Entonces, por ejemplo, esa parte en donde hay estereotipos, donde colocan a las mujeres en algún rol, pues son aspectos que finalmente esa vulnerabilidad se materializa, porque ella no puede llevar a cabo las mismas actividades. Por eso se llama, hay una figura que se llama cuestionamiento del derecho aplicable. El derecho es igual para todos, pero tú eventualmente en algunas circunstancias lo tienes que cuestionar, porque tienes que decir, a ver, por ejemplo, si en una oficina, en un trabajo, dicen, todos aquí llegan a las 8 de la mañana y la señora te dice exactamente lo mismo, oiga, es que es hora de mi hijo, deme 15 minutos para llegar, y tú dices, no, aquí el derecho es igual y es para todos, entonces tú ahí estás aplicando una norma que es en igualdad formal, pero materialmente discriminante o vulnerante para la mujer. Entonces, el juzgador, durante todo el proceso, al advertir esos aspectos de vulnerabilidad, tiene que estar atento a precisamente propiciar esas circunstancias, que se logra como, a ver, vamos a ocupar cuarto de testigo protegido, que tenga psicólogo, es decir, que no impide que la mujer no tenga miedo de estar en las audiencias, de estar, si quiere estar, o sea, si va como víctima, que también hay aspectos de perspectiva de género, porque también hay imputadas o acusadas en los cuales también tienes tú que aplicar aspectos de perspectiva de género. A mí ha habido procesadas, bueno, procesadas genéricamente, imputadas o acusadas, que me han dicho, oiga, es que la única que me va a visitar es mi mamá y el día que usted está poniendo la audiencia, ese día me visita. ¿Y por qué habría que considerarlo? Porque estadísticamente, si un hombre entra en prisión, váyanse un día afuera del reclusorio Oriente, Sur, Norte y vean cuánta visita hay. Váyanse a Santa Marta y vean cuánta visita hay. Las mujeres regularmente son abandonadas, olvidadas cuando entran a prisión, a diferencia de un hombre, ¿no? El hombre siempre es feliz porque si tienes la dicha de tener mamá, tu mamá siempre va a estar ahí, hayas hecho lo que hayas hecho, tu mamá te va a apoyar en la mayoría de los casos, tu esposa, tus hijas y demás.
a las mujeres no las van a ver. Y entonces, si te están diciendo eso, cambias la fecha, dices, oiga, ¿sabe qué? Pues y es una imputada, una acusada, ¿no? Pero también hay que tener esa parte de considerar desde su circunstancia de género, qué es lo que la puede en un momento dado estar haciendo que no logren igual de ingresar al proceso en igualdad de condiciones. Ya después, en la parte de la decisión, pues sí hay aspectos de perspectivas de género que hay que analizar, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, que es clara, es quitarse la parte de los estereotipos, ¿no? Por ejemplo, hay parte de la sociedad mexicana que podría considerar que no se puede generar violación entre un esposo y una esposa, ¿no? Obviamente es un aspecto que nosotros jurídicamente ya lo tenemos dominado, ¿no? O sea, lo sabemos que se puede generar, pero yo puedo partir de un aspecto prejuicioso, ¿no? Es decir, ¿cómo? O sea, típico asunto que se puede platicar y como increíble, ¿no? Fulano decidió ir a la casa de alguien a ver Netflix, ¿no? ¿Cómo no iba a saber que a lo que iba, no? Sí. Espérame, la mujer puede estar ahí y simplemente decir que no, ¿no? No quiere decir, pero tú como eres macho, dices, no, si ya estaba ahí, ya era lo que iba, ¿no? O sea, esa es una parte donde tienes que quitar esa parte, prejuiciosa, ¿no? Quitarte ese estereotipo de que porque estaba ahí tenía que pasar. Hay una resolución que pasó en Perú, en donde los jueces, eh, eh, por ejemplo, al momento de resolver, consideraron que no se ha dado una violación porque porque un perito que el que había hecho la confronta de ADN había descrito la ropa interior de la mujer y la ropa interior de la mujer es que tenía encajes. O sea, era una ropa que dijéramos es sexy, ¿no? Lencería. Y entonces, como está en esa parte de la lencería, entonces ellos dijeron, a ver, no puede haber violación porque alguien que viste con esa ropa pues ya va predispuesta a sostener relaciones sexuales, entonces no hay modo de que, y absolvieron, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí ellos de qué están partiendo, ¿no? O sea, sí, podemos analizar esa resolución, pero evidentemente vamos a encontrar que ya hay una prescripción, porque después de eso entonces vas a decir que todas aquellas que traigan faldas, minifaldas, o que se vistan de determinada manera, ya van predispuestas a tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa parte, ese es un juzgamiento con perspectiva de género. La otra es entender el contexto de las mujeres, lo difícil que puede ser, no solamente para las mujeres, porque también a los hombres. O sea, puede haber incluso violencia de género hacia un hombre. A ver, a mí como hombre, alguien me abusó, me violó, lo que haya hecho, y entonces, ¿yo por qué no iría a denunciar? Porque se van a burlar de mí, ¿no? Y entonces, eso es algo que, por ejemplo, puede compartir la víctima mujer, ¿no? Y finalmente son aspectos de género que hay que detectar, ¿no? ¿Por qué razón alguien fue a denunciar 6 meses después? ¿Por qué razón la mujer no reaccionó de determinada forma ante un ataque sexual? ¿Por qué razón esta víctima de violencia familiar, ahora viene a decir que todo lo que dijo en el Ministerio Público no es cierto y ya quiere que suelten al marido? ¿No? Porque hay que analizarlo desde la óptica de la perspectiva de género, ¿no? Ahí sí entra la perspectiva de género. Contestando la pregunta, si llega alguien y dice, oiga, justo con perspectiva de género, no está diciendo nada, tendría que hacerse cargo de específicamente cuál es el aspecto vulnerante y por qué razón tendrías tú que hacer un juzgamiento en ese sentido. De otra forma, pues la verdad es que no tiene mayor caso. Solo sería como para el trato dentro de la audiencia. Se escucha bien como un discurso, ¿no? O sea, si yo digo esta resolución se emite con perspectiva de género y finalmente resuelvo lo que yo quiera, pues realmente es parte del show, ¿no? Pero si realmente yo en mi resolución, en mi argumento, en mi alegato como defensa digo, a ver, hay una circunstancia, a ver, si yo fuera asesor jurídico, ¿no? A ver, la defensa dice que la víctima, al momento en el cual la violaron, salió del cuarto donde la violaron y salió caminando como si nadie y se despidió de todos. Ya por eso no la violaron, no es cierto, porque no se puede esperar la reacción. No hay un catálogo de reacciones para cuando te violaron, ¿no? O sea, yo no sé si alguien que pudiera, si nosotros ahorita podríamos pensar o visualizar cuál sería nuestra reacción ante que nos ataquen, ¿no? Muy probablemente si aquí alguien me agarra o algo así, yo salga y diga, me da pena y me da pena decirlo y no quiero generar problemas aquí, ¿no? Yo no quiero generar problemas porque me invitaron y demás, aunque el señor de la casa me abusó, pero yo me salgo, yo no quiero generar problemas. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas hay que considerar las circunstancias particulares de la víctima. ¿Por qué razón no salió
y gritó, porque algunos abogados dicen, es que no gritó, ¿no? O estaban ahí todos y no dijo nada, y nadie dijo nada. Es que no hay un catálogo, ¿no? Sí, no hay víctimas perfectas. Realmente, Sí. realmente es un tema muy amplio, como usted bien lo dijo, que no se aborda en 15 minutos, se requieren muchas horas. Y maestro Cristian, si nos permite una invitación para un posterior curso respecto a perspectiva de género, en particular en la etapa de juicio, me parece que es importante cómo se tiene que abordar en específico en este momento procesal. Es cierto que se necesita en todo el procedimiento penal, pero en la etapa de juicio en particular, sí requiere un énfasis más específico para evitar el análisis de prejuicios y estereotipos, descartarlos por completo al momento de emitir un fallo que genere condiciones de igualdad tanto para la parte acusada como para la parte víctima. Este es un tema muy relevante. Yo lo quiero invitar, la Casa Indecaje es su casa. Usted es maestro de otros cursos, incluyendo la maestría que la maestra Cristina ha organizado respecto del derecho procesal penal. Y por supuesto, usted es docente de casa. Me parece que ya prácticamente invitarlo está de más. Sabemos que contamos con usted y sus conocimientos. Yo le quiero agradecer por estar con nosotras en este programa. No sin antes agradecer a todas las personas que se conectaron y recordarles que tenemos bastantes redes sociales en las que ustedes se pueden conectar y volver a escuchar la conversación que tuvo el maestro Cristian Bernal con nosotros, entre ellas Arjai Radios, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, etcétera. Maestra Carolina, muchísimas gracias por el programa de hoy. Fue magnífico escuchar al maestro Cristian. Muchísimas gracias, mi querida maestro Cristian, muchas gracias. La verdad ha sido un placer estar aquí con ustedes esta tarde. Muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos vemos en el próximo capítulo del Rincón de Indecac, entrevistas legales. Muchas gracias a todos, maestro. muchas gracias.